Hola, bienvenido a Congregación Anáhuac. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nuevamente nos da la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra por este medio y de saludarles, agradeciendo al Señor por sus bondades y sus misericordias que nos han cuidado y nos han sostenido hasta hoy. Continuamos hoy con nuestro recorrido por la carta del apóstol Pablo a los romanos y continuamos en el capítulo 9. Hemos hablado del tema de este capítulo, que es la gracia soberana del Señor o la soberanía de Dios en la elección de los suyos. Y hoy leeremos pues recorreremos los versículos del 10 al 13 para obtener de esta palabra bendición y edificación para nosotros. Dice así, versículos del 10 al 13 de Romanos 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El domingo anterior, la ocasión anterior, vimos cómo el apóstol aquí al escribir a los romanos, pues les dice a los hermanos de Roma que no todos los israelitas son israelitas, o como nosotros lo expresamos, no todos los hijos son hijos. Y tomó el ejemplo de Abraham, especialmente en los hijos de Abraham, y mencionó el apóstol Pablo aquí en Romanos 9, el caso de Isaac y el caso de Ismael, ambos hijos de Abraham, ambos descendientes de Abraham, y sin embargo, basándose en la escritura, el apóstol muestra que para Dios solo Isaac fue el hijo de la promesa, el hijo que Dios le dio a Abraham y Sara como el sucesor de Abraham y el receptor de las promesas de Dios. Y vimos cómo Abraham tuvo otros hijos, no solo Ismael e Isaac, tuvo también hijos con una mujer llamada Cetura. En total tuvo 8 hijos, pero solo Ismael fue elegido como el hijo de la promesa, elegido por Dios. Ahora, el apóstol continúa mostrando con las escrituras su postura, o la doctrina, más bien la doctrina bíblica acerca de la elección soberana de Dios, porque no se detiene ahí. Y ahora el apóstol toma también de la escritura el caso de Jacob y Esaú, ambos hijos de Isaac. ¿Por qué el apóstol Pablo continúa tomando este ejemplo, este caso de la escritura, en este caso en el libro de Génesis? Bueno, porque en el caso de Ismael y de Isaac, uno podría decir o podría argumentar, bueno, sí es verdad, es que Dios escogió a Isaac porque Ismael era hijo de una mujer egipcia, no era hijo de Sara. Ismael, aunque era descendiente de Abraham, era hijo de Abraham, pero era hijo de una mujer egipcia. Así es que por eso Ismael no podía ser el receptor de las promesas. Alguien podría argumentar eso. Y ahora Pablo nos da un ejemplo del Antiguo Testamento donde los hijos eran ambos hijos de Isaac,
y de Rebeca. Rebeca concibió de Isaac, dice el apóstol Pablo. Dice, cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Y en este caso, los hijos de Isaac y de Rebeca eran hijos del mismo padre, de la misma madre, y no solo eso, eran gemelos, los dos estaban en el vientre de Rebeca al mismo tiempo. Y aquí entonces el apóstol toma este ejemplo, este caso de Isaac y de Rebeca, de los hijos de ellos, en este caso Jacob y Esaú, porque ahí no podremos argumentar diciendo que uno era hijo de una mujer y otro era hijo de otra mujer, como en el caso de Ismael y de Isaac. Y Pablo lo toma para mostrar que Dios es soberano al elegir a los suyos. La gracia de Dios es soberana al elegir a los suyos. Dios es soberano en su gracia al elegir a los suyos, a aquellos a quienes Él ha llamado, a aquellos a quien Él ha seleccionado. Ahora, dice aquí en el caso de Jacob y Esaú, que eran hijos de Isaac y de Rebeca, eran gemelos. Los dos, digamos, fueron concebidos al mismo tiempo y los dos prácticamente nacieron al mismo tiempo, solo algunos segundos, algunos minutos de diferencia entre uno y otro. Y no solo eso, sino que dice aquí que no habían hecho ni bien ni mal, ni habían hecho aún, bueno, dice el apóstol, verso 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. En el caso de Isaac y de Ismael, alguien podría argumentar diciendo, bueno, es que cuando nació Isaac de Sara, Ismael ya tenía unos 11 o 12 años, y Dios a lo mejor ya había visto algo malo en Ismael que no le gustó, y por eso lo rechazó y por eso escogió a Isaac. Alguien podría argumentar de esa manera. Y esto porque el ser humano, en el corazón del hombre, tenemos la tendencia a pensar que hay algo en nosotros, algo bueno en nosotros, que Dios necesita o que Dios quiere, y por eso Dios nos llama para la salvación. Pero en el caso que está presentando aquí el apóstol Pablo, en el caso de Jacob y Esaú, primero dice, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios permaneciese. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Y Dios aquí va en contra de todos los convencionalismos humanos, porque tradicionalmente en la cultura, en el tiempo de Jacob y Esaú, el heredero de las promesas era el hijo mayor. En el caso de Jacob y Esaú, el hijo mayor era Esaú, pero Dios seleccionó a Jacob. Dios de esta manera está mostrando que Él es soberano al elegir a quien Él quiere. Él nos ha llamado para la salvación por su gracia soberana. No es por algo en nosotros. Ellos no habían hecho aún ni bien ni mal, dice. Y esto también nos ayuda a pensar que no es solamente porque algunos pudieran pensar o decir, bueno, es que Dios ya sabía, conociendo el futuro, quién de ellos iba a ser mejor que el otro. Y Dios ya sabía también, alguien puede argumentar de esa manera diciendo, es que Dios ya sabía, conociendo el futuro, que nosotros íbamos a creer en Cristo y nosotros íbamos a ser justificados por la fe. No es que Dios nos escogiera, es que Dios sabía que nosotros íbamos a creer. Bueno, en este caso,
vemos aquí que dice el apóstol Pablo, Dios los escogió antes que nacieran, Dios escogió a Jacob y Dios lo escogió antes que hubiera hecho cualquier cosa buena o mala. Y esto, hermano, nos muestra que la elección de Dios es incondicional. No hay nada en nosotros que sea lo suficientemente bueno para que Dios nos elija, nos escoja. No hay nada en nosotros que mueva a Dios a elegirnos para ser su pueblo. Él lo hace por su gracia y por su voluntad soberana. Él lo hace porque Él quiere, y Pablo lo aclara cuando dice que no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de la elección, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y Pablo es muy claro, insiste en decir, no es por las obras. Ni las obras, en el caso de Jacob y Esaú, él eligió a Jacob antes que naciese y antes que hubiera hecho cualquier cosa buena o mala. Y luego agrega, no por las obras. No hay nada en nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos lograr de manera que Dios diga, voy a escoger a este porque este es bueno. O porque este va a hacer cosas buenas. No es por las obras, es por el que llama, es por la voluntad de Dios. La gracia de Dios es soberana y Dios en su soberanía nos eligió. Como dije antes, toda la humanidad somos como presos condenados a muerte. Pero por la gracia y somos condenados a muerte por nuestro pecado, por nuestra maldad. No estamos condenados, porque esto es otra cosa que aprendemos aquí. Dios no escoge a nadie para la condenación. Nosotros somos los que decidimos en nuestra maldad separarnos de Dios. Nosotros somos los que decidimos rechazar a Dios. Nosotros éramos como condenados a muerte debido a nuestro pecado y a nuestra condición de maldad. Pero Dios decidió, digamos así, decretar nuestra salvación. Dios decidió darnos gracia y sacarnos de ese pabellón de los condenados a muerte y elegirnos para ser suyos. Y todo esto, dice el apóstol, no es por las obras, sino por el que llama, es por Dios, por su gracia. Y alguien que haya leído el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo, cuando el apóstol Pablo con frecuencia menciona que no es por las obras, enseguida lo que Pablo usa es la fe, no por obras, sino por fe. Pero aquí no menciona la fe, menciona solamente a Dios. Dios es quien en su gracia, en su amor y su misericordia, nos seleccionó, no por lo que nosotros hayamos hecho, ni por lo que nosotros vamos a hacer, ni por lo que nosotros seamos capaces de lograr. Es solo porque Él lo quiere. Por eso también el apóstol Pablo ha mencionado ahí en la carta a los romanos que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por eso la justificación del creyente, la salvación no es por las obras. Si uno trabaja, si uno se esfuerza para ganar su salvación, si uno hace muchas obras para ganar su salvación, entonces lo que Pablo dice es que uno está tratando de poner a Dios en deuda con uno mismo. El que quiere ganar su salvación por sus obras, lo que está haciendo es que quiere poner a Dios en deuda con él.
Y si una persona tuviera éxito, sabemos que no es posible. Si alguien tuviera éxito y lograra que Dios quedara en deuda con él, de manera que tuviera que salvarlo por las obras, entonces podría vanagloriarse ante los hombres y ante Dios. Si uno trabaja para lograr su salvación, si uno hace muchas buenas obras para lograr su salvación, y uno tuviera éxito, como dije, eso no es posible, pero supongamos que alguien pudiera tener éxito en hacer suficientes obras para ganar su salvación, entonces lo que recibiría no sería gracia, sería un pago. Por eso dice el apóstol que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si alguien lograra hacer eso, entonces no recibiría gracia, recibiría un salario, un pago, porque Dios se lo debería, se lo tendría que dar. Y cuando esa persona lo recibiera, podría decir, me lo merezco. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo aquí es que finalmente Dios es quien nos ha elegido por su gracia, por su amor y por su misericordia, y no por algo que nosotros hayamos hecho, no por algo que nosotros somos o hacemos, o algo que nosotros podemos llegar a hacer, o algo que nosotros podamos llegar a lograr. No es por eso, es porque Dios lo ha decidido así. Él es soberano. Y esto nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. Un amor que no se basa en ninguna obra que nosotros hayamos hecho. No se basa en ninguna obra que nosotros vayamos a hacer en el futuro. El amor de Dios es algo que no merecemos y nunca podremos ganar. Es el tipo de amor que se da a alguien que no puede retribuirnos de ninguna manera. Nosotros no podemos retribuir a Dios su gracia y su amor de ninguna manera. Es como el amor que se da a alguien que es completamente inútil. Es el amor que da, por ejemplo, los padres a un bebé que no se puede valer por sí mismo. Es algo similar. El bebé no puede hacer nada para retribuir el amor de sus padres. El bebé lo único que hace es comer y dormir y necesitar que le cambien el pañal y que lo bañen, etc. Y no puede retribuir el amor a sus padres. Es el amor que se da a alguien que no puede valerse por sí mismo, alguien que es inútil para retribuirnos de ninguna manera el amor que le damos. Es como, por ejemplo, el esposo que cuida de su esposa que tiene Alzheimer, o la esposa que cuida de su esposo, donde el cónyuge, la esposa o el esposo con Alzheimer, ni se acuerda quién es esa persona que lo está cuidando, hasta se enoja con ella, lo rechaza, etc. Y le preguntaron a un hombre que por qué seguía cuidando de su esposa con Alzheimer si ella ni siquiera sabía quién era él. Y el esposo contestó, ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Dios nos ama de esa manera. Es el tipo de amor que se le da a alguien que no puede retribuir, o alguien que es completamente inútil, digamos así. Y así somos nosotros para Dios. Pablo dice que desde antes que nacieran y no habían hecho ni bien ni mal, Dios escogió a Jacob. Y dice ahí en el versículo 11 que fue para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios tiene un propósito eterno para sus hijos. Y ese propósito Dios lo tiene desde la eternidad. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice acerca de esto,
en el capítulo 1, segunda Timoteo, el capítulo 1, verso 9, dice acerca del Señor, de Dios, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios, desde la eternidad, ha mostrado un propósito para aquellos a quien Él ha elegido. Y dice que no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios ha elegido a sus hijos, no por sus obras, sino por el propósito que Él tiene y que se ha propuesto cumplir en nosotros. El salmista dice en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. A veces nos preguntamos, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? ¿O cuál es mi propósito en esta vida? O algunas veces preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Bueno, en la Biblia es muy claro el propósito que Dios tiene para nosotros. Y en la Biblia se muestra. A veces preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Y lo preguntamos en relación a cosas específicas como, ¿qué carrera Dios quiere que yo estudie? ¿O con qué persona Dios quiere que me case? ¿O en qué ciudad quiere que Dios viva? ¿O será la voluntad de Dios que compre esta casa o este auto? Finalmente, el propósito de Dios va mucho más allá y es mucho más grande que todas esas cosas. Y podemos ver, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, nos muestra ahí lo que en gran parte es el propósito de Dios para nosotros. Porque Dios en la eternidad tiene un propósito y Dios desde la eternidad ha elegido a los suyos. Insistimos, como dice ahí en Romanos 9, no por las obras, sino por el que llama, es decir, por Dios. Dios lo ha decidido. Dios en su gracia soberana eligió a sus hijos. Y en Efesios 1 dice en los versos del 4 al 6, voy a leer desde el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y vemos que ese es uno de los propósitos de Dios. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y podríamos parafrasear aquí, aún antes que hubiéramos hecho algo bueno o algo malo, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Dios nos predestinó para que fuésemos adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. El propósito de Dios para nosotros es siempre, hermanos, por medio de Jesucristo. Y Dios nos escogió y su propósito es que seamos adoptados como sus hijos. Eso es una parte del propósito de Dios. Por medio de Jesucristo, el propósito es por Jesucristo. Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, no es por nuestras obras, es porque Él así lo ha querido. Es según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito de Dios para nosotros es que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Que seamos para gloria de Dios, que nuestra vida glorifique a Dios. Ese es el propósito de Dios.
que seamos adoptados como sus hijos, que lleguemos a ser y llegaremos a ser al final del tiempo cuando estemos en su presencia santos y sin mancha delante de Él, porque fuimos adoptados como hijo de Dios por medio de Jesucristo. Y Dios quiere que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. El saber que Dios nos ha escogido, nos ha adoptado como sus hijos, que esto ha sido solo por su gracia y su misericordia, sin que haya de por medio ninguna obra nuestra, debe movernos a alabar y bendecir su nombre y glorificarle por la gracia que Él ha mostrado hacia nosotros incondicionalmente. Esa es la gracia de Dios para los que Él ha llamado. Él nos ha escogido incondicionalmente. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer o que pudiéramos hacer en el futuro o que hayamos hecho en el pasado para que Dios nos haya elegido, solo por su gracia. Y eso debe movernos a glorificar y alabar su nombre, alabar, como dice aquí, que alabemos la gloria de su gracia. La gracia de Dios es gloriosa para nosotros, porque sin ningún mérito de nuestra parte, Dios nos eligió y nos llamó para ser suyos. Y luego en Efesios también, ahí en el capítulo 1, versos 11 y 12, el apóstol, sigue tocando el tema de la gracia de Dios que hemos recibido en Cristo y sus promesas. Dice también en el verso 11 y 12, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados según el propósito de Dios. Y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él lo hace porque Él quiere. Y dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, que seamos para alabanza de su gloria. Una vez más, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios que estudie esto? ¿Será la voluntad de Dios que me case con esta persona? ¿Será la voluntad de Dios que tome este empleo, este trabajo? En realidad, nuestra pregunta debería ser, ¿qué es lo que glorifica a Dios? Que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios. Más allá del empleo, más allá de la casa, es que conozcamos a Dios y le glorifiquemos con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra obediencia a Él. Así es que debemos ser para alabanza de la gloria de su gracia. Debemos y somos para la alabanza de su gloria. Es lo que dice aquí que hemos leído. Es el propósito de Dios y nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito. En Romanos 8, 28 también lo menciona cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido escogidos por Dios con el propósito de que seamos para su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Y eso es lo que dice también, y eso es el principal propósito de la vida del hombre, es conocer a Dios, disfrutar de Dios, alabar su nombre y gozar de Él para siempre, es lo que dicen las antiguas lecciones de doctrina. Y es verdad realmente, ese es el propósito nuestro, conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Y el profeta Jeremías lo expresa de esta manera, cuando dice ahí en Jeremías capítulo 9,
Dice versículo 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es que el propósito, lo más importante en la vida nuestra es seguir el propósito de Dios, conocer a Dios y disfrutar de Él, disfrutar de su presencia, de conocerle, de su palabra, de tener comunión con Él, de alabarle, de glorificarle, que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Así es que una vida exitosa, hermanos, la vida exitosa de una persona no consiste, como dice ahí Jeremías, ni en las riquezas, ni en el poder, ni en ninguna otra cosa, ni en el conocimiento siquiera, sino en conocer a Dios. Esa es la vida exitosa de una persona. Usted y yo hemos sido llamados con ese propósito de conocer y disfrutar de Dios y glorificar su nombre. Y cuando preguntamos, ¿será la voluntad de Dios esto para mí? ¿Será la voluntad de Dios aquello para mí? En realidad, la pregunta debe ser, o más bien la pregunta es, ¿estaré cumpliendo el propósito de Dios, que es glorificar su nombre, conocerle y alabarle y disfrutar de Él? Y cuando le conocemos y disfrutamos de Él, entonces lo compartiremos con algunas otras personas. Compartiremos ese conocimiento del Dios verdadero con otras personas. Y cuán agradecidos debemos estar por haber sido elegidos por Dios incondicionalmente. Eso debe movernos a alabar y glorificar su nombre. Y cuán humildes deberíamos ser al saber que si Dios nos escogió, no es por alguna obra nuestra, que no hay nada en nosotros que haya movido a Dios para elegirnos. Porque algunos pueden pensar que eso mueve a la soberbia al decir, uy, Dios me eligió, debo tener algo especial, debo ser algo especial para que Dios me haya seleccionado. No, al contrario, no hubo nada en nosotros que moviera a Dios para elegirnos. Lo hizo por su amor y su misericordia. Lo hizo, como dice en el libro de Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Porque así, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza serán para Él y no para nosotros. Y por eso debe movernos a ser humildes y decirle, Señor, gracias, porque aun cuando en mí no había nada que mereciera tu amor, que mereciera que tú me escogieras, aun cuando en mí no había nada bueno que hiciera que tú me extendieras tu mano, aún así tú me escogiste. Me lavaste, me limpiaste y me estás convirtiendo en un hijo tuyo, me has hecho un hijo tuyo. Permíteme ser para alabanza de la gloria de tu gracia. Que así sea en nuestras vidas, hermanos. Que así sea en nuestras vidas y que esa sea también nuestra oración. Gracias, Señor, por haberme elegido, sin que hubiera nada en mí que te moviera a hacerlo, y lo has hecho solo por tu gracia y tu misericordia. Gracias, bendito sea tu nombre. Ayúdame a ser para alabanza de la gloria de tu gracia y cumplir ese propósito en mi vida. Que así sea en nuestras vidas, hermanos. Y Dios les siga bendiciendo y guardando siempre. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Compártelo con tus amigos y familiares. Lo que Dios habla puede ser de bendición para alguien más.